Historia del pretensado. El pretensado consiste en cargar una estructura para permitirle soportar cargas de servicio más grandes. El concreto pretensado es un tipo de concreto en el cual sus aceros de refuerzo se han tensado. Este tensionamiento crea intencionalmente esfuerzos permanentes en la estructura, con el objetivo de mejorar su comportamiento y resistencia. El concreto tiene una elevada resistencia a compresión, mientras que a tracción es muy débil. Del 100% de la resistencia a compresión, solo tiene un factor del 8 al 10% de tracción. Es por esto que pretensar el concreto se busca que al aplicar cargas a la sección, si bien aparecerá tracción, ya previamente existiría compresión, por lo cual los esfuerzos tenderán a equilibrarse y el comportamiento mejorará notablemente, evitando los agrietamientos. En las décadas de 1858 a 1888, Peter Hughes Jackson obtuvo al menos 5 patentes mediante el desarrollo de sistemas de aplicación de pretensado a la construcción de edificios. Jackson es tradicionalmente citado como el primer ingeniero en patentar estructuras de hormigón pretensado. Sin embargo, sus patentes no son las de un ingeniero, diseñadas bajo eficientes criterios mecánicos y racionales. Dos de los principales méritos de Jackson fue el de tomar dos técnicas de construcción de puentes y aplicarlas a la construcción de edificios, y en materiales que nunca antes se habían pretensado como lo son la mampostería y el concreto. En 1890, Thomas A. Lee obtuvo una patente para pisos hechos de mampostería pretensada, de bloques huecos. Lee pensó que el sistema era ventajoso y principalmente debido a sus cualidades ignífugas. Sin embargo, en la descripción de la patente insistió varias veces en que se podía utilizar cualquier material incombustible, pero mencionó el mortero y el concreto como posibilidades. Debido a que los bloques son huecos, el pretensado promedio de estos pisos es típicamente bastante bajo comparado con los estándares actuales. En 1892 obtuvo dos patentes para unir hilos hechos de 2 o 4 alambres. Este diseño fue la primera aplicación de acero de alta resistencia para una estructura de hormigón pretensado, así como la primera aplicación de un esfuerzo tensado bien unido. Sin embargo, estas primeras metodologías no llegaron a tener mucho éxito, principalmente debido al pequeño valor de preesfuerzo que se podía generar en los cables. Esto generaba que la deformación fuera casi la misma que se generaba con los efectos de contracción y escurrimiento plástico del concreto, generando así una pérdida de la mayor parte del esfuerzo. El acero que se utilizaba para la época tenía un esfuerzo de tensión de 60.000 psi. Llevándolo a un esfuerzo de pretensado de 2/3, se lograba un pretensionado inicial de 40.000 psi. Sin embargo, la mayor parte de este esfuerzo, cerca de 30.000 psi, se perderían debido a la fluencia y la contracción. Es por esto que el pretensado no fue posible antes de la creación de los aceros de alta resistencia. Eugène Freycinet es un ingeniero francés, considerado como el padre del concreto pretensado. Freycinet escribió que la idea de pretensado le surgió entre 1903 y 1904 como un estudiante durante las conferencias de Charles Roux. Después de su graduación, en 1905, Freycinet tuvo en mente la idea de la desviación inducida deliberadamente como un medio para hacer que las estructuras sean más eficientes. Esta intuición empujó a Freycinet a comenzar a aplicarlo. Sin embargo, solo uno de esos intentos dio resultados alentadores. Ese éxito lo logró cuando construyó el puente Braillez-sur-Bresle de 3 bisagras, que abarcaba 26 metros de longitud y se construyó en 1907, usando las deformaciones inducidas para eliminar el encofrado. En noviembre de 1922, Freycinet escribió su progreso sobre el concreto pretensado a pedido del editor de una nueva revista llamada Ciencia e Industria. Finalmente, en enero de 1933 se publica el artículo de Freycinet llamado Nuevas ideas y métodos. En su artículo procede a analizar el comportamiento del cemento, del hormigón y el hormigón armado, todos desde un punto de vista científico, y describió con pruebas y resultados cómo las tensiones sobre las secciones transversales surgen de la contracción, la compresión axial y la flexión.
Finalmente describió las condiciones para el uso práctico del pretensado, los cuales son usar aceros de alto valor de elasticidad, someterlos a tensiones iniciales muy fuertes, mucho más allá de los 70.000 psi, y asociarlos con concreto de baja tasa de deformabilidad, lo que supone una ventaja a la resistencia. Gustav Magnell fue un profesor belga de gran importancia para el mundo anglófono. Esto debido a su gran capacidad de enseñanza y un perfil de escritor y su experiencia como diseñador. Pasó el periodo de la Segunda Guerra Mundial explorando las ideas de Freycinet. Para el momento de culminar la guerra y que comenzara el crecimiento acelerado de la construcción en Europa, Magnell fue uno de los pocos ingenieros con una amplia experiencia en concreto reforzado y que al mismo tiempo tenía conocimientos sobre el pretensado. Pero aún más importante era su capacidad para poder transmitir sus ideas al mundo anglófono. Por otra parte, colaboró con el diseño del Walnut Line Bridge en Filadelfia, el cual fue el primer puente de concreto pretensado de los Estados Unidos de América. Entre 1935 y 1939, Ewald Hoyer desarrolló un sistema para pequeñas vigas pretensadas con cables muy delgados y duros a los que llamó Piano String Concrete. Las vigas se pueden cortar a cualquier longitud requerida, ya que los alambres se expanden elásticamente en el corte. Esto produce el efecto Hoyer, el cual consiste en el cambio del diámetro de un cable sometido a grandes esfuerzos de tensión, luego de que el pretensado se transfiere después del endurecimiento del concreto. El extremo del cable se hunde en el concreto, recuperando su diámetro original. El cambio del diámetro a su valor original en el final del cable y su diámetro reducido en el centro produce un efecto de cuña que ayuda a transferir el esfuerzo del pretensado al concreto. Esto se conoce como el efecto Hoyer. Si bien los aportes de Hoyer causan aún hoy en día controversia debido a que es acusado del plagio de una de las patentes hechas por Freycinet previa a las presentadas por Hoyer, lo que no tiene duda es que fue el hombre que obtuvo más éxito comercial en el mundo del hormigón pretensado previo a 1945. Mucho de esto impulsado por la economía de la guerra. En 1928 aparece la primera patente del hormigón pretensado registrada por Freycinet. Eduardo Torroja era sin duda uno de los más prestigiosos líderes del mundo técnico y científico, considerado como el padre del nacimiento del ensayo científico, no solo con su ingeniería y arquitectura, sino también con el desarrollo de nuevos métodos de sistema de cálculo y comprobación, haciendo uso de los innovadores métodos de ensayo a escala y realizando una importante labor de investigación, difusión del conocimiento y apoyo técnico que dirigía desde el Instituto Técnico de la Construcción. El ensayo sobre el modelo físico le sirvió a Torroja para comprobar en el año 1935 el comportamiento del sistema desunchado de la cubierta laminar del mercado de Algeciras, mediante el novedoso sistema de pretensado de su anillo de borde. Fue hasta 1952 que se creó la Federación Internacional de Pretensado FIP en Cambridge para controlar, normar y difundir adecuadamente los avances del sistema que se habían creado. Sin embargo, 3 años antes, Eduardo Torroja en 1949 había creado la Asociación Técnica Española de Pretensado. En 1954, Hein Hofer aportó la novedosa idea de proyectar un puente de piedra pretensado de 73,5 metros de luz entre sus apoyos. Esta ingeniosa solución llamó la atención de Eduardo Torroja, quien le escribió una carta para felicitar su trabajo, y Hofer respondió a esta presentándose en Madrid para conocer a uno de sus grandes ídolos. Así pues, en 1955, Torroja publicaría en la revista Informes de la Construcción un artículo sobre las ideas del puente de pretensado de piedra de Hofer, dando así inicio a una estrecha relación de intercambio técnico-científico y pasando Hofer a formar parte de un amplio grupo de profesionales que Eduardo Torroja atrajo para generar ideas, experiencias, sueños, liderando el camino científico de la técnica en ingeniería civil y la arquitectura. En 1958, Hofer inventó el postensado aéreo, como resultado de colocar los cables de tensado fuera de la masa del hormigón.
optimizando la sección resistente de la estructura laminar del almacén del consorcio Wahl. Si bien en la década de los 50 se lograron grandes desarrollos del hormigón pretensado, aún existía un aspecto importante que nadie había sabido resolver. Toda la estructura de cables pretensado o posttensado ocupa una masa dentro del hormigón, lo que implica contar con una sección lo suficientemente ancha para poderlos albergar. El gran aporte de este proyecto de Hawthorne fue de sacar fuera de la masa del hormigón la armadura posttesa, optimizando así la sección resistente del hormigón. En 1964 utilizó por primera vez un material plástico proyectando el pabellón de Lucent, con una estructura laminar posttesa ejecutada con poliéster reforzado con fibra de vidrio. Este proyecto ocupó la portada de la revista de Asociación Internacional de Estructuras Laminares, fundada por Torroja. El pabellón estaba formado por 24 módulos espaciales prefabricados en forma de hongo, que cubría una superficie de 8.124 metros cuadrados, de una planta rectangular de 117 por 74 metros, de los cuales cada módulo cubría 18,5 metros. La innovación, desde el punto de vista estructural, fue el original mecanismo ideado por Hawthorne para someter a tracción una delgada lámina de poliéster de 3 milímetros de espesor reforzada con un 30% de fibra de vidrio, abriendo un nuevo campo utilizando la estructura de materiales plásticos. Ulrich Pfister-Walder, al igual que Freycinet, fue un constructor, el cual una de sus principales ideas fue desarrollar un puente con doble voladizo construido totalmente sin andamios, luego de la Segunda Guerra Mundial. Al igual que Freycinet y Magnell, Pfister-Walder llegó a pretensar con una larga experiencia en hormigón armado y especialmente como Freycinet en arcos y estructuras de concha delgada. Su teoría de shell sirvió de base para muchas de las estructuras de hormigón armado diseñadas y construidas por Dyckerhoff y Whitman. En 1937 comenzó a trabajar y a desarrollar su sistema de pretensado, diseñando y construyendo su primer puente. Su trabajo desde ese momento es amplio y variado, demostrando que el pretensado puede ser seguro, una solución económica y elegante para casi cualquier problema estructural importante en el mundo moderno. Pfister-Walder buscó mostrar que el hormigón pretensado podía competir directamente con el acero, no solo en costo, sino también directamente en la reducción de su profundidad. En el McFall, construido por su método de voladizo, está hecho con paredes de celosías. Su idea era duplicar la profundidad de la viga de acero en el puente construido a finales de 1930 y destruido en la Segunda Guerra Mundial. No solo tuvo éxito técnicamente, sino que también generó un puente de 2 niveles que le dio al peatón uno de los cruces más espectaculares desde el puente de Brooklyn. El pretensado se ha utilizado a lo largo de la historia, junto con la mayoría de los materiales de construcción, demostrando que se puede utilizar para lograr funcionalidad, mejorar el rendimiento estructural y simplificar las conexiones. A menudo es útil para la intervención estructural para estabilizar y fortalecer los sistemas.